Estaba pensando y ya estoy viejito porque creo que he estado como en 15 elecciones. Usted 15 por 4 y ya hace cuentas, entonces es harto tiempo que ha pasado. Ya estamos viejitos y resulta que en todas las elecciones pasan cosas muy similares, ¿verdad? Hay acusaciones de corrupción, hay promesas, todo van a acabar con la corrupción, todos nos van a llevar a vivir a un mundo mejor, todo va a ser espectacular. Usted me elegía a mí, ahora sí es que esto se arregló. Y a los 4 años siguientes estamos buscando otro que haga lo mismo porque el anterior no lo logró. Entonces es como un ciclo que se repite siempre en ofensas también, en peleas y en contiendas. Pero las elecciones de este momento para mí son diferentes. Yo no sé si la gente de mi edad o la gente adulta lo puede percibir, pero yo nunca había sentido tanta presión y tanta carga y a la vez como tanta expectativa por lo que ocurra, por lo que pueda llegar a pasar. Entonces estamos en un grado de polarización muy fuerte, de tensión, aún de violencia. Por un lado, una campaña está acusando al otro de que es un corrupto y que es defensor de corruptos y que entonces como es corrupto y defensor de corruptos, pues al final ellos se van a reservar el derecho si aceptan o no aceptan el resultado, a ver qué pasa, si sí, eso, si no. Y es más, si no gana el que queremos, vamos a salir a la calle y vamos a protestar. Y resulta que esa protesta no es tan pacífica, sino de pronto es violenta. Por el otro lado, la otra campaña entonces acusa al otro contendor de no ser simpatizante, sino ser militante de la guerrilla. Y entonces como militante de la guerrilla, si gana, nos va a llevar a ser como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua. Y ahora sí, mejor dicho, esto se acabó y se puso complicado. Y en esa serie de acusaciones que hay de un lado al otro, entonces se rompen relaciones. Entonces usted tenía un amigo que era amigo de toda la vida y hoy está peleando porque el uno está por un lado y el otro está por el otro, o en la familia usted tiene esos familiares que piensan diferente a usted, entonces ustedes se pelearon y ya, y como ese tío, como esa tía, como ese primo, como ese sobrino, se le ocurre pensar de esa manera y empezamos a tener esas peleas. Y empezamos a afiliarnos y con la gente que piensa igual que yo y tiene camiseta amarilla, que se viene a la iglesia con camiseta amarilla, entonces con ellos estoy eufórico porque con ellos me identifico y estos sí son los míos, pero los que no los miro así como con, ¿será que sí? ¿Será que no? Tengo desconfianza porque no es tan bueno y empezamos a surgir eso y es lo que estamos viendo. Ahora, dolorosamente para mí, estas rivalidades y peleas también tocan a la iglesia cristiana y le voy a explicar por qué. Yo tengo mi candidato, ya lo tengo, es más, yo ya voté, ya nada que hacer, ya voté. Pero, pero creo que es peligroso cuando la iglesia toma una posición. ¿Por qué? Porque resulta que antes de esa predicación me esmeré porque todo lo que dijera lo investigué primero. Y resulta que no todas las iglesias están por un mismo candidato. Hay una serie de iglesias que está por un candidato y otra serie de iglesias que está por otro candidato. Y entonces yo me rasqué la cabeza y dije, ¿y hay qué? ¿Cuáles son más espirituales que los otros para saber quién tiene la razón y quién no? ¿Cómo hago yo para saber? Y si nosotros en la iglesia damos el candidato y aquí es que vamos a votar por fulanito y tal por esto, entonces mi pregunta fue, ¿y qué pasa con los miembros de esa iglesia donde alguien piensa diferente? ¿Se convierten en enemigos? O sea, ya no nos hablamos, siendo hijos en Cristo, amados por el Señor, lavados por la misma sangre, ya no nos hablamos porque tú piensas diferente que yo en la parte de lo que estamos hablando. Y más allá, me fui a la pregunta y es, ¿quién tiene la revelación genuina? O sea, ¿cómo hago yo para saber que el candidato que yo escogí es el acertado? ¿Y cómo hago yo para saber que los que están yendo por el otro candidato son los que están equivocados? Porque yo estoy seguro de lo que tengo, pero escúcheme, pero yo no puedo garantizarle que mi candidato es que el que mi candidato, no, y qué tal que en 4 meses salga electo y tenga un escándalo. Y yo desde el púlpito me subí a decir, y es que este es, ¿con qué cara vengo y yo les predico? Cuando tal vez tomé algo porque yo lo pensaba, porque yo lo creía. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser muy responsables, porque asimismo, y político es político.
Independiente que sea el que a usted le guste o no le guste, político es político. Y va a decir mentiras, y va a tomar cosas, y va a decir cosas para hacerlo. Pero yo estoy seguro que en la iglesia, en los verdaderos cristianos, si hay dos cristianos verdaderos y el uno está por un candidato y el otro está por otro candidato, yo estoy seguro que aunque estén diferentes, ninguno está diciendo, y es que quiero dañar este país. No, ninguno está pensando en eso. Y los dos tienen ideas genuinas de pensar que la elección que está tomando es la mejor, es lo que debe hacer. Y si es así como lo estamos entendiendo, entonces cada uno está, hay unos que están con una angustia tenaz en su corazón porque no quieren que el otro gane. Pero segundamente los opositores están con la misma angustia, porque estamos en una rivalidad que no tiene sentido. Así que ser cristianos no necesariamente significa que pensemos iguales. No necesariamente tiene que decir entonces todos tienen que pensar como yo porque soy el pastor y todos van a pensar así. No, 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 no. Hay una cosa que nos une y es Cristo. Cristo nos une. Pero no hay una forma, y si usted me permite, voy a colocar un ejemplo en los apóstoles. Usted conoce los apóstoles, ¿verdad? Criaturas del Señor, todos esos apóstoles, lindos, hermosos. Eso no daban que hacerle a Jesús para nada. Bueno, uno que otro. Y entre esos uno que otro había dos posiciones totalmente opuestas en dos de ellos. Uno era Mateo, cobrador de impuestos. Y el otro era Simón el Celote, un radical de oposición activista. O sea, más opuesto que eso no creo que hubiera. Yo creo que estaban en las reuniones con miraban así al principio. Pero cuando yo miro a Jesús, yo no miro a Jesús interesado en conciliar entre ellos sus diferencias. O no veo a Jesús queriendo hacer que el uno piense como el otro. Mateo, es que el celote tiene razón. O no le dice al celote, no, celote. No, él no está haciendo eso. Porque Jesús entiende que él vino por algo más grande. Y cuando él instituyó la iglesia, la instituyó por algo más grande. Así que la iglesia está para algo más grande. Tengo mi posición, sí, claro, tengo mi posición. Y puedo defender mi posición, pero la defiendo abajo del altar. Porque Dios me puso acá no para predicar de un político. Me puso acá para predicar de Cristo y de su palabra. Y yo no tengo el derecho de hacer que la iglesia pelee porque el pastor le ocurre. Y entonces, imagínense que yo dijera un día acá y todos tienen que ser de millonarios o se me van. No, me quedaría sin camarógrafos. Me quedaría sin el teclado. Tocó aguantárselo del Nacional Imágenes. Tocó aguantárselo. Podemos pensar diferente, pero solamente hay una cosa que nos une realmente. Y lo que nos une es Cristo. Y en Cristo es que nosotros caminamos y vivimos y estamos, porque la misión de la iglesia es mucho más grande. Por eso le he dado como título a esta enseñanza: ¿es tu elección? Es tu responsabilidad. Uy, qué diapositiva tan bonita. Eso fue inspirada por el pastor. Es tu elección, es tu responsabilidad. Ahora, antes de empezar a hablar de las elecciones, quisiera recordarles algo, porque acá de pronto pueden haber personas de ambos bandos, de uno que esté por un lado y el otro por el otro. Quiero decirles a ambos que por más bueno que te parezca tu candidato, por más espectacular que te parezca, por más que tú estés diciendo, este sí es y de aquí sí salimos, pues resulta que nosotros vivimos en un mundo de pecado, tenemos naturaleza pecaminosa y el Señor nos recuerda en su palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Quiere decir que sí, claro, yo tengo una elección, pero yo no puedo ciegamente decir, no, es que esta persona jamás va a fallar. Yo no puedo decir eso. Yo puedo tomar una decisión y la he tomado, y es clara mi decisión. Y si alguien me pregunta afuera, yo le puedo decir, vean, mi candidato es este por esto y esto y esto. Y si te convenzo, chévere, porque me gané un voto para acá. Si no, ok, pero eso no me da ni para quererte más ni para quererte menos. Porque somos hermanos en Cristo, porque amamos al Señor y porque caminamos en Él. Así que esta tarde puede que algunos terminen muy contentos en la tarde,
Pero mientras que unos van a terminar contentos en la tarde, otros van a terminar muy tristes en la tarde. ¿Quién será? No sé, eso es hasta la tarde se sabrá. Pero algunos van a estar felices, contentos, y otros van a estar tristes y amargados y de pronto caribajitos por lo que está sucediendo. Pero independientemente que suceda, independientemente el que gane, por más propuestas que haya hecho, no podrá cumplirlas todas. Y tal vez no va a cumplir todas las promesas que hizo. Y tal vez voy a decir algo que va a generar como cierto resquemor, pero quiero decirle, y el otro seguramente no llevará a Colombia a la desgracia absoluta. Ay, no lo llevará. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos cristianos, confiamos en que Dios es soberano y que Dios tiene el control. Así que obviamente si tengo que tomar una decisión, si tengo que tomar una decisión política, pero tengo que entender que es en Dios. Así que recordándote que porque nosotros somos de este sistema de gobierno democrático, debemos votar con responsabilidad. Y escúchame esa palabra, debemos votar con responsabilidad. O sea, no solamente es votar porque me dijeron o votar cualquier voto, ya mira, pues no me interesa. No, yo debo saber por quién votar y por qué voy a votar por esa persona. También debo entender que al fin y al cabo, por quien vote yo, le estoy dando la autoridad de que esa persona coloque sobre mí normas que algunas me gustarán y otras no me gustarán. Porque van a colocar impuestos, porque van a restringir esto, porque van a hacer esto. Y fue la persona por la que se votó quien era eso. Así que Jesús lo sabía. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 10 versículo 42: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Sea cual sea el gobernante, va a ejercer sobre nosotros potestad. Y sea el que yo vote o el que yo no vote. Ahora, si es el que yo no vote, grave, porque me va a amargar el doble si me coloca algo que no me guste. Pero si es el que me gusta y coloca algo que no me guste, pues me tocará aceptar, porque igual va a ser el gobernante. Dicho lo anterior, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tomar yo una buena decisión? Ok, está diciendo el pastor que debemos votar, está diciendo que tenemos que ir a las urnas. Pero ¿cómo puedo yo tomar una decisión correcta? ¿Cómo puedo hacer para saber si los que dicen la mitad de las iglesias es el correcto o si los que dicen la otra mitad de las iglesias es el correcto? ¿Cómo hago yo para saber? Y acá es donde vuelva lo mismo, que yo no puedo manipular. ¿Por qué? Porque este lugar es muy fácil. O sea, imagínense, los tengo acá todos reunidos. Entonces yo puedo decirles, vea, y ahora, y puedo argumentarles el por qué, pero vuelvo a repetir, a mí el Señor no me colocó en una iglesia para predicar de partidos políticos. Sí soy político y me encanta la política. Mi esposa está aquí porque me la paso escuchando política. Pero yo entiendo la diferencia entre el llamado que Dios me ha dado y lo que Dios pide. Porque vuelvo a repetirle algo que dije, si yo le digo acá, vamos a votar por tal persona y esta persona en 6 meses sale con algo bien raro, usted me va a decir, pero usted no fue que me dijo desde allá, desde el altar, que votara por esta persona. Los venezolanos que están acá, no sé si pasó así, pero ¿cuántas iglesias apoyaron a Chávez? ¿Cuántas iglesias dijeron, ese es? Y tal vez después están diciendo, la embarramos. ¿Por qué? Porque no es la iglesia, no es el púlpito de una iglesia el lugar para estar proclamando. Sí tenemos que tener una posición, sí tenemos que defender nuestras posiciones, pero no es desde el púlpito. Entonces, obviamente, si yo quiero tomar una decisión, hay dos cosas que son importantes, y la primera es, ¿usted conoce las propuestas del candidato por el que va a votar? Porque usted no puede votar solamente porque es que me dijeron, no, es que todos andan de amarillo, entonces vamos, o sea, qué bueno, pero no es esa la razón. Yo voy a votar por una persona porque tengo el criterio, porque lo conozco. Esta mañana escuché una entrevista, ahora no les digo nada porque entonces voy a empezar a parcializarme y no me quiero parcializar. Pero hicieron una entrevista donde les hablaban a alguien a 2 personas sobre tal tema. ¿Y usted qué piensa del tema? Uy, no, ese tema no sé qué, ta. ¿Y qué piensa si ir en tal propuesta? Estoy hablando muy general porque no quiero decir de quién estoy hablando. Uy, no, pero esa propuesta la hizo la persona para la que usted va a votar. Quiere decir que estaban apoyando a alguien que ni tenían ni idea qué era lo que estaba proponiendo. Entonces, ¿conoce usted las propuestas? Pero hay algo aún más importante que conocer las propuestas. ¿Conoce usted a la persona por la que va a votar? O sea, no desde que, hola hermano, ¿cómo estás? No, es imposible. Pero usted se ha preocupado por decir cómo es su familia,
qué concepto tienen de Él, cómo se conoce, qué ha hecho, qué ha logrado, cuál es su trayectoria. Porque la palabra nos dice algo muy importante acerca del cristianismo, pero sirve para esto, es que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo puedo conocer a una persona y decir, esta persona me inspira confianza o no me inspira confianza por. Usted tiene con personas así. Usted hay gente que viene y se le acerca y le dice, oiga, présteme rápido 20,000 pesos y usted sí tome ya. Hay gente que viene y le dice, usted présteme 20,000. No, le presto estos 20,000 y se perdieron, porque usted conoce a la persona. Lo mismo es acá. ¿Conoce usted quién le está pidiendo? ¿O a quién va a darle usted su voto? Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos tomar decisiones principalmente por lo que dice nuestro entorno, porque cada uno de nosotros está en un entorno, en el entorno en el que nos dicen qué hacer. Entonces sí, claro, es importante escucharlo, pero hay algo que es más primordial y es la palabra de Dios. Yo no sé si usted entienda que ahora usted es hijo de Dios y ahora su pensamiento no es como el pensamiento del mundo. Su pensamiento tiene que ser un pensamiento en Cristo. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, lo que dice acá es que no es en la iglesia, entonces no, en todo lugar, en todo espacio, yo debo entender que estoy para glorificar a Dios y que mi pensamiento debe ser renovado. Le pregunto algo en lo que todos hemos caído. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión que de pronto es una decisión que no convenga a muchos, pero me conviene a mí? Si me conviene a mí, no me importa lo que pase con los demás porque me conviene a mí. ¿Alguna vez le ha pasado? Yo estoy seguro que en algún momento tomamos una decisión así, porque en nuestra naturaleza pecaminosa somos egoístas. Y de pronto, entonces, como me conviene, yo me hago, ay, no, embarrada, pero bueno, hagámosle. No, o sea, la palabra me dice que yo debo renovar mi pensamiento, debo cambiar mi forma de ver las cosas. Así que el momento de tomar una decisión, yo debo mirar mi criterio cristiano. ¿Qué dice la palabra con respecto a lo que este candidato, a lo que esta persona está diciendo? Entonces mi pensamiento en muchas áreas, incluyendo la parte política, pero en todas las áreas de mi vida, tiene que ser guiada por Dios. En mi estudio, en mi universidad, en mi colegio, en mi trabajo, las decisiones que tomo, en el área sentimental, en el área familiar, en las inversiones que hago, en el negocio que monto. Imagine que un día alguien me dice, pastor, ese local que usted tenía ahí, uy, ahí hubiéramos colocado un barcito bien bueno. Y yo, uy, ¿cuánta plata entra? No, espere, pero hay cosas que yo entiendo que mi pensamiento me lleva a entender que ya no participo de ciertas actividades. Entonces es como yo entiendo ese moldear mi pensamiento, no a lo que más me beneficia, no a lo que más me serviría, sino a lo que Dios ha determinado. ¿Listo? Ahora, afortunadamente hay una decisión que Dios tomó por nosotros y qué bueno que Él la tomó por nosotros, porque la hubiéramos tomado nosotros, la hubiéramos tomado mal. Y esa decisión fue que Él decidió elegirnos. Wow. Eso fue lo más espectacular. Que no fue que Dios te preguntó, oye, ¿quieres ser mi hijo? No, Él te escogió y te apartó. Y gloria a Dios por eso. Porque Él me escogió para ser su hijo, porque Él me escogió para amarle, porque Él me escogió para bendecirle. Pero ahora yo tengo que entender que si Dios me escogió para ser su hijo, que si Dios me escogió para alabarle, quiere decir que yo estoy llamado a glorificar a Dios en todo lugar donde esté. Ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? Pues mañana usted llega a su trabajo y dice, gloria a Dios. Y llega a la universidad y dice, gloria a Dios. Y llega al colegio y dice, gloria a Dios. Y se monta al Transmilenio y dice, gloria a Dios. ¿Será eso glorificar a Dios? Eso es religioso y tonto. Glorificar a Dios es que la gente pueda ver en mi vida el reflejo de Cristo. Que ahora lo que yo haga, lo que yo viva, refleje quién es Cristo y cómo estoy yo glorificándolo en mi vida. Y que cada elección que tome, cada decisión que tome, los que se han casado, con quién se iban a casar o con quién se van a casar, los que no se han casado todavía, qué negocio voy a aceptar, qué negocio no voy a aceptar, qué tratos puedo aceptar en mi trabajo, qué tratos no puedo aceptar, qué cosas puedo hacer o qué no puedo hacer, qué invitaciones voy a aceptar, qué invitaciones no. De esto se trata, el que yo camine conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Y acá vengo a algo. Cuando yo les dije que el ambiente está muy pesado, es que yo, y lo identifico así, para mí es así, el ambiente está cargado espiritualmente muy fuerte.
O sea, estas elecciones tienen algo espiritual muy fuerte, que de pronto hace que la gente esté exacerbada, esté con ansiedad, esté con angustia, esté con preocupación. ¿Por qué? Porque hay una carga espiritual, porque todo lo que hacemos tiene una carga espiritual. Dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que hay dos opciones. O una opción donde yo le hago caso al enemigo y voy a ir a la muerte, a la destrucción, al dolor. O una opción donde le hago caso a Jesús y camino en esa vida abundante que Él me permite ver. Ahora, para mostrarle que todo tiene una trascendencia espiritual, voy a explicarlo de la siguiente manera. Un día Adán y Eva pensaron que solamente se trataba de darle un mordisco a un fruto, pero no comprendieron lo que iba a representar eso espiritualmente el resto de su vida. Un día Abraham decidió escuchar la voz de Sara, su esposa, e irse a acostar con la criada. Pero él no entendió las consecuencias de lo que ese consejo traería para su vida. Un día Jacob se puso de acuerdo con su mamá para engañar a su papá. Y él no entendió las consecuencias que eso traería. Consecuencias que no solamente afectaron a ellos, sino que hasta el día de hoy nosotros seguimos mirando las consecuencias. Cuando usted mira la franja de Gaza, Israel y toda la Turquía y todos estos problemas, vienen de allá, vienen de momentos donde pensamos que las decisiones que tomábamos no tenían una trascendencia espiritual, pero que sí las tienen. Es más, en un momento les voy a decir cómo lo que está viviendo Colombia tiene una trascendencia espiritual en lo que estamos asumiendo. Así que hoy, más que elegir un candidato, más que elegir a alguien que va a gobernar, la elección que hoy tomemos, escúcheme, tiene trascendencias espirituales. Hermanos venezolanos que están acá, permítanme decir algo. Pero era tan sencillo. Alguien que nos ofrecía tantas cosas. Y han tenido que vivir situaciones dolorosas, hogares quebrados, familiares regadas por diferentes lugares. Pero si no se veía tan malo. Bueno, es que una decisión que tomemos hoy tiene una trascendencia espiritual. Por eso es la responsabilidad. Porque yo no puedo dejarle todo, no, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá. Pero Dios te está haciendo a ti responsable de la decisión que tú tomes. Y acá lo voy, en lo que quería decirles. Colombia no está mal hace 4 años, y no es que hace 4 años se dañó, no. Colombia lleva décadas en situaciones duras. Llevamos décadas en situaciones de violencia. Esta mañana hacía referencia que yo recuerdo cómo a veces en charlas que tiene uno así casuales, a veces me siento con mi suegra a hablar. Mi suegra es de un pueblito de Boyacá. Y ella me cuenta, ellas son creo que 8 más hermanos, no recuerdo. Había uno pequeño, el pequeño hoy vive en Estados Unidos, pero era pequeño. Y ella me cuenta cómo cuando venían a incendiarle su casa, a dañar todo, los hijos y los papás tenían que irse a meter entre los maizales. Y cómo el niño pequeño tenían que taparle la boca para que no llorara o si no lo descubrían. Y cómo ellos desde los maizales veían cómo les robaban cómo les quemaban sus propiedades. Así que eso no empezó hace 4 años. La violencia lleva mucho tiempo. La corrupción, ¿qué es lo que escuchamos en todas las elecciones? Y conmigo se acaba la corrupción. Y todos los años hay problemas y robaron. Así que la corrupción viene de tiempo atrás. La muerte viene de tiempo atrás. Pablo Escobar, el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, los asesinatos de Estado, cuántas personas han asesinado. Y sabe que el problema es que se convierte como paisaje, como algo normal que nosotros estamos viviendo. La injusticia es algo normal. Así que yo quiero decirle algo y quiero que me escuche bien. El candidato que hoy salga electo, quiero que se quite de la cabeza que no, esta persona ya en 4 años va a solucionar todo. No, esto viene de mucho tiempo atrás y va a ser complicado solucionarlo. Así que votemos por alguien que tenga la capacidad de mejorarlo por lo menos. Pero aunque el candidato que salga electo no puede mejorarlo, el candidato que salga electo sí tiene la posibilidad de aumentar el daño, de aumentar el dolor,
de aumentar la muerte, de aumentar la desgracia, de aumentar la situación que estamos viviendo. Así que sí se trata de un estado, de una situación espiritual. Si usted lo mira, se lo quiero comprobar con la Biblia. En la Biblia usted encuentra en Israel, y en Israel en la época de los jueces, había momentos donde esta gente se olvidaba de Dios y vivía de una manera loca. Y eso traía desgracia, dolor, tristeza, invasiones de los enemigos. Clamaban a Dios, se levantaba un juez, volvían a vivir bien, estaban en la cúspide, estaban bien, y otra vez volvían atrás, y otra vez estaban en dolores, en angustias. Usted puede mirar la diferencia del reinado que tuvo Salomón con el reinado que tuvo Saúl. En el reinado de Salomón, un hombre que buscó la sabiduría de Dios, que buscó el temor de Dios, las cosas funcionaron, fue una nación amada, querida, llegó a ser potencia del mundo. En el otro reinado hubo dolor, hubo tristeza, hubo angustia, porque tiene que ver con esto. Nínive era un país que iba a ser destruido, iba a ser acabado. Y Dios manda a Jonás a que predique un mensaje de arrepentimiento. Y este rey es sabio, este rey es entendido. Dice: hemos fallado a Dios, y se arrepiente y manda a ayunar a todo el mundo. Y la nación cambia a prosperidad, a bendición. Cuando Egipto endurece su corazón por el asunto de los israelitas que hay en su tierra, resulta que esto trajo muerte. Usted lo mira siempre solamente como las plagas, y solamente nos quedamos en las plagas. Pero piense esas plagas cuánta muerte trajo. Piense esas plagas cómo afectaron económicamente a esa nación. Piense esa plaga cómo afectaron las familias. Porque cuando hay maldición, cuando hay desgracia, hay dolor. Así que un gobernante sí es importante. Por eso es nuestra responsabilidad, por eso es un deber. Pero por eso mismo yo no me puedo tomar el derecho de decirle acá: y esta noche oré y Dios me reveló que era. No, yo tengo mi decisión porque yo he mirado cuál creo que es el que más se aplica, se acomoda a lo que yo creo que es lo correcto. Pero yo no puedo decirle: y no va a fallar. Yo no puedo decirle eso, porque la palabra nos dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que sí dice la palabra es que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La palabra es clara. Cuando los justos dominan, hay alegría, hay gozo. ¿Y por qué hay alegría? No porque andamos felices, no, porque las cosas funcionan, porque las cosas van bien, porque las cosas van fluyendo. Pero cuando domina el impío, hay dolor, hay angustia, hay tristeza. Así que ninguno de nosotros, independientemente cuál sea su candidato, podemos meter las manos al fuego y decir: vea, este es, y yo confío en él. No. Yo tengo expectativa. Y la verdad, yo anhelo que mi candidato gane esta tarde. Es lo que anhelo. Pero aunque él ganara, yo no puedo decirle que él no va a fallar. Eso no lo puedo decir yo. Yo solamente estoy confiando en lo que él está hablando, en lo que él está prometiendo, pero no puedo ir más allá. Así que yo no puedo decir seguro que va a estar, pero sí puedo pedirle a Dios que me guíe para que esta persona por la que yo vote, y acá sí es donde quiero que preste atención, se acerque lo más posible a lo que yo creo. ¿Por qué? Porque es que si hoy uno de los candidatos fuera un cristiano que yo conozco, que es de testimonio, que es que mejor dicho, yo ni estaría dando esta prédica, vamos todos a votar. Pero yo no puedo decir eso. Entonces, como no puedo decir eso, tengo que buscar a la persona que más se acerque a los principios y a los valores que yo tengo. Tengo que buscar a alguien que esté comulgando más cerca de lo que yo estoy, porque yo no puedo decir en este momento que ninguno de los dos sea totalmente el ejemplo de gobernante que yo quisiera para mi nación. Porque empezando, porque no tienen a Cristo en su corazón. Sí tienen, alguno dice, de una fe, pero yo no puedo comprobar esa fe, y ni estoy entrando en polémicas. No, estoy diciendo no puedo comprobarlo o no puedo entenderlo. Entonces, ¿cómo hago? Y acá vienen las cosas de los criterios que tengo. Primero, pidamos perdón a Dios por los pecados de nuestra nación. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es pedir perdón a Dios por los pecados de nuestra nación. Colombia, como les dije, que es un país que ha arrastrado tantas cadenas. ¿Por qué ha arrastrado tantas cadenas? Porque Colombia ha sido un país que ha vivido en idolatría, en ambición, en inmoralidad, en brujería. No sé cuántos acá conocieron a un escritor que ya murió,
era un escritor de investigación, se llamaba Germán Castro Caicedo, y ese señor escribió un libro que se llamaba La Bruja. Y ese libro es una investigación que él hizo donde él fue a, creo que el Tolima, el Huila, todos esos lugares donde hay chamanes, brujos y donde cuenta cómo todos los políticos de turno iban allá a hacer pactos, a hacer hechizos, a hacer un montón de cosas. O sea, todo eso trae maldición sobre nuestra nación. Todo eso son puertas abiertas. Entonces, cuando usted dice, uy, pero mataron, pero asesinaron, pero la masacre, pero el guerrillero, pero el narcotráfico, pero lo que está pasando, todo esto viene como consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado. Ahora, la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué hemos hecho frente a esos pecados? Porque lo que hacemos a veces es criticar, y es que es malo, y no sé qué, y uno le echan la culpa a uno, y el otro le echan la culpa al otro. Pero la pregunta es, ¿hemos colocado la cara delante de Dios? Hace un momento les dije que Dios nos eligió, Dios nos escogió para ser sus hijos. Y si Él nos eligió, la palabra nos exhorta a que hagamos algo que en estos días yo he visto mucho en estados de algunos cristianos, pero que yo digo, ¿será que entendemos lo que dice ahí? ¿Será que entendemos lo que debemos hacer? Cuando Salomón terminó el templo, hizo un templo hermoso para el Señor, consagrado a Él, dedicado a Él, donde decía la presencia de Dios va a estar en este templo. Salomón hizo varias oraciones, pero cuando Salomón termina de hacer las oraciones, Dios le responde a Salomón. ¿Y qué le responde Dios a Salomón? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 2 y el 16 dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos y abiertos mis oídos a la oración de este lugar, porque Jehová ha elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos los elegidos del Señor, quiere decir que en nuestra vida, que ahora es templo del Espíritu Santo, Dios quiere que esté su gloria. Pero entonces eso quiere decir que, aunque le he dicho que ir a votar es una responsabilidad que debemos asumir, antes de ir a votar, la pregunta es si nosotros hemos sido intercesores por nuestra nación, si hemos orado, si hemos realmente clamado y le hemos dicho: Dios, aquí hay una elección y queremos, Señor, que sea tu voluntad y que venga un gobernante que tenga el temor tuyo y que sea lo más acercado a ti, Señor, y que me dé sabiduría. Pero quiero venir delante de ti, primero reconociendo como propios los pecados. No, pues yo nunca he ido a brujos, o yo nunca he sido corrupto, o yo nunca, bueno, sí, puede que usted no, pero usted vive en esta nación y los pecados de esta nación nos cubren a todos. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dijo: oh, muerto soy, porque siendo un hombre de labios inmundos, la verdad yo no creo que Isaías fuera un hombre mal hablado, pero era tanta la presencia de Dios que él sintió que sus labios no eran puros delante de Dios, y diciendo y viviendo en medio de un pueblo pecador, ¿qué hizo Isaías? Se asumió como propios los pecados para ir como intercesor delante de Dios. Así que en lugar de estar haciendo campañas políticas como pastores, deberíamos estar orando y pidiéndole a Dios perdón por los pecados que hemos tenido. Y Dios espera en nosotros que haya humillación, oración, deseo por Dios y arrepentimiento. ¿Sabe qué me pregunto yo a veces? ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos defendiéramos el nombre de Cristo como a veces defendemos el nombre del candidato que me gusta? ¿Qué pasaría? Uy, con mi candidato no se meta, cuidadito. ¿Qué pasaría si defendiera hacia Cristo? ¿Qué pasaría si me ofendiera cada vez que es blasfemado el nombre de Dios? ¿Qué pasaría si realmente tuviera ese celo porque el nombre de Dios fuera exaltado en todo lugar y en todo momento? Porque tal vez nos falta eso, colocar a Dios en ese primer lugar, caminar en ese primer lugar. Así que a lo largo de este pedacito de prédica que me queda, voy a hacerle 3 preguntas y va la primera. Esta pregunta no es para que me la responda, es para que usted reflexione sobre ella. Y la pregunta es: ¿he orado y pedido perdón por mi nación?
Antes de votar, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, sí, Dios, Colombia está así porque somos corruptos? Porque nos convertimos en una potencia de narcotráfico, que no solamente ha dañado nuestra juventud, sino ha dañado juventud en muchos lugares. Porque tal vez la corrupción, porque tal vez la muerte, porque tal vez hemos hecho cosas indebidas. Así que antes debemos entender que es una lucha espiritual y que nosotros debemos orar. Es nuestra responsabilidad orar. Nosotros no somos solamente como los demás ciudadanos que solamente votan. Nosotros votamos, pero oramos y clamamos y pedimos a Dios y intercedemos por nuestra nación. Mi segundo punto, después de haber pedido perdón, es evaluar a cada candidato a la luz de la palabra. Seguramente ninguno sacará un 100% de la nota, pero seguramente habrá alguien que nuestro corazón por la palabra te inclinará más a esa persona. ¿Sabe por qué como nación hemos fallado? ¿Por qué como nación ha habido tantas muertes, tantas masacres, tanta violencia, tanta corrupción? Bueno, porque nuestros gobernantes fallaron, esa es la verdad. Cuando llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, no fue porque Venezuela no, eso era un paraíso y llegó, no. Si votaron por Hugo Chávez, seguramente es porque los gobernantes que estaban haciendo mal las cosas. Pero ahora les digo algo, ¿pero quién escogió esos gobernantes? Nosotros. Entonces acá hay cosas que tengo que corregir, porque de pronto digamos que, bueno, no sé, si alguno acá compró algún tamal o recibió alguna teja, un bulto de cemento, es momento de pedirle perdón a Dios. Pero tal vez acá no se vea, pero tal vez en pueblos, tal vez en lugares marginados, sí se preste para eso, para vender el voto. Entonces, eso es con la consecuencia. Cuando yo vendo mi voto, cuando yo vendo mi conciencia, cuando permito. Pero ¿sabe cuál es el problema acá? Ay, a mí no me importa. Ay, a mí de política no me habla. Ay, no, yo no voto. No, esperes. No, a mí no me interesa. No, sí tiene que interesarle. Porque es que es la persona que va a gobernar su nación. Y es tan pecador el que recibe el tamal, el que recibe el atejo, el que recibe el bulto del cemento, como usted cuando dice, ay, no me interesa. ¿Cómo que no me interesa? Sí nos debe interesar, porque es nuestra nación, porque es donde vivimos, porque es el lugar donde estamos. Porque si ha habido la oportunidad, mi esposa me preguntaba hoy, ¿cuántos millones de habitantes somos en Colombia? 50 millones. ¿Cuántos votan? ¿Y el resto dónde está? No, es que no me interesa. ¿Y por qué no le interesa? Si es que es su nación, acá es donde usted vive, es lo que usted va a permitir que tenga productividad su empresa, su negocio, lo que usted haga o lo que no tenga productividad. Fuimos nosotros que nos elegimos. Pablo escribió a la iglesia de Corinto y que el pastor Mateo nos hablaba que cuando hablaba de la iglesia de Corinto nos estaba hablando a una iglesia que estaba en inmoralidad sexual porque se había mezclado con las costumbres de ellos. Y Pablo les dice lo siguiente en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces tal vez Pablo está diciendo este dicho para decirles, pero espere, cuidado. Cuidado porque el hecho de que ustedes sean santos no quiere decir, porque tal vez tomaban algo de Gálatas que decían, ay, no, Dios nos perdona los pecados, así que hagamos lo que querramos. No. Pablo les dice, no, Dios los llama a una vida santa, Dios los llama a caminar en santidad. Y esto se aplica a los cristianos. Usted dirá, pastor, y si eso se aplica a los cristianos, ¿qué tiene que ver con las elecciones? Bueno, que también tiene que ver con quién va a elegir usted. Que tiene que ver también cómo usted mira a la persona que hay. Escúcheme, voy a decir algo que pasó hace mucho tiempo para que no se preste acá. Y es más, era cuando todavía no estaba tan fuerte la apertura de la diversidad de género. Porque hoy es normal, hoy nuestros jóvenes, ¿y sabe por qué nuestros jóvenes piensan así? Porque nosotros los adultos hemos permitido que se normalicen. Entonces para nuestros jóvenes es inclusive ofensivo que a veces nosotros hablemos de que es pecado el homosexualismo. Pero es porque se ha normalizado, o sea, yo no culpo a los jóvenes, es que nosotros mismos nos encargamos de normalizarlo. En nuestra época se veía como pecado. Y entonces hace muchos años en Cali nombraron un alcalde y ese alcalde era homosexual. Y entonces obviamente como estábamos hablando de 20 años atrás tal vez, y era más fuerte el asunto de mirarlo feo, entonces empezaron a criticarlo. Y él dio una entrevista y en la entrevista yo dije, pero wow, aquí todo mal. Porque le dijeron, ¿y usted que es homosexual? Y él es alcalde. Y la respuesta de él fue, yo no gobierno de la cintura para abajo, yo gobierno del cuello para arriba. ¿Sabe qué estaba diciendo? No importa mi vida privada.
Y no importa lo que yo haga desde que gobierne bien. Y no solamente importan las formas, importa el fondo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que yo soy en mi interior es lo que reflejo al exterior. Así que sí importa quién es la persona. Sí importa saber quién es su familia. Sí importa saber cuáles son sus principios. Sí importa saber cómo se comporta frente a situaciones determinadas. Sí importa saber qué tan leal o no leal es la persona. Vuelvo y le digo, tal vez no tengamos la oportunidad de sentarnos con alguno de los candidatos a tomar café y a preguntarle, pero tal vez sí podemos mirar la evidencia, sí podemos entender lo que está sucediendo porque es lo que nos habla la palabra, porque es importante lo espiritual, lo moral. La Biblia encontramos ejemplos de gobernantes que fueron temerosos de Dios, pero también encontramos ejemplos de gobernantes que fueron temidos. La palabra nos dice cómo vivía la gente en Israel cuando estaba gobernando Salomón. ¿Usted ha leído? ¿Cómo se recuerda que la reina Saba vino y dijo, wow, y habló? ¿Y qué dijo de la gente? ¿Qué dijo de la gente? ¿Que cómo estaba? Alegre, feliz. ¿Usted cómo cree que vivían en Babilonia cuando levantaron una estatua y ordenaron a todo el mundo que tenía que arrodillarse frente a esa estatua y que cómo vivían? En opresión, en cosas difíciles. Así que importa porque yo necesito saber quién es el que me está gobernando. Proverbios 28:12 dice la palabra. Proverbios 28:12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. ¡Y tremendo! Tremendo porque la palabra nos habla claramente. Dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Ahora, pregunto, ¿por qué se alegra a alguien con un gobernante? ¿Porque tiene una cara divina? ¿Porque tiene buenos likes en las redes sociales? ¿O por qué nos podemos alegrar por un buen gobernante? ¿Por qué? Porque las cosas funcionan, porque hay trabajo, porque hay prosperidad, porque hay oportunidades, porque hay seguridad. Yo esta mañana recordaba, eh, eh, Euge, me estás distrayendo, porfa. Terminen ayer lo que tienes. Alvarito, tienes que pararte, Euge, me están distrayendo a la gente, porfa. Gracias. Vuelvo a retomar. Alguien se alegra porque yo puedo ver prosperidad, porque puedo ver trabajo. Y les iba a contar algo. Cuando hace como 20 años yo tuve la oportunidad de Guatemala, llegué de noche. Y cuando llegué de noche tomamos con los pastores que íbamos un taxi. Y el taxista empezó a hablarnos, nos preguntó quiénes éramos, obviamente nos presentamos como pastores. Y el taxista nos dijo, uy, acá más del 50% de las personas son cristianas. Yo, ¿verdad? ¿En serio? Me dijo, sí. Yo, qué espectacular, en serio. Me dijo, sí, somos cristianos. Yo, uy, qué bueno, qué chévere. Ahora, quiere decir que a todo lugar donde yo fuera, por lo menos una persona a la que iba a ver iba a ser cristiana. Entonces yo me alegré mucho. Pero después empecé a recapacitar sobre eso que me había dicho la persona. Porque empezando, ¿aquí hay guatemaltecos? No, espero que no. Me pareció aburridísimo, ese país me pareció aburridísimo. A las 7 de la noche ya todo estaba cerrado. No, qué pereza, todo cerrado. Y decía, pero ¿qué? Esta gente que no tiene vida, no tiene nada. Y no podemos decir que es el clima porque en Bogotá también es frío y acá salimos tarde. Entonces todo estaba cerrado. Entonces un día yo tenía como hambre y no había nada y fui a salir. Y el portero del hotel me dijo, ¿para dónde va? Le dije, voy a buscar algo de comida. Me dijo, primero no va a encontrar nada. Y segundo, no le recomiendo que salga. Le dije, ¿por qué? Es peligroso. Ah, ok. Al día siguiente estoy hablando de hace 20 años, entonces muchos de los niños no me van a entender acá, pero fui hace 20 años y cuando fui a la Plaza Central, como decir acá a la Plaza Bolívar, yo me sentí como en Bogotá 20 años atrás, porque estaban los riegos, la gente, los desahumerios echando cosas, un montón de cosas que había. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el cristianismo? Porque había una denominación cristiana, había gente que denominacionalmente decía que era cristiana, pero el cristianismo no se veía en la ciudad, porque no había seguridad, porque no había prosperidad, porque había tristeza, porque había dolor.
una cosa que yo admiro de Colombia, me encanta de Colombia, en ningún lugar más lo he visto, pero en Guatemala sí que era peor. Acá usted salga ahorita por esta cuadra y cuente cuántos negocios de comida ve y cuánta comida ve. Cuántas las frutas, cuántas no sé qué, la papaya, le tengo el melón, le tengo el mango, le tengo el aguacate, le tengo de todo. ¿Sabe qué se llama eso? Prosperidad. En ese lugar no había. Entonces yo decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es la prosperidad? ¿Cuál es el cristianismo que hay? Porque cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. ¿Qué me dijeron a mí? Mejor no salga, Señor, quédese en su cuarto, cuidadito. Porque hay una diferencia espiritual cuando hay un gobierno o cuando hay otro gobierno, cuando hay una situación o cuando hay otra. Viene mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta para que tú la pienses es, ¿qué pasará en mi nación si mi candidato gana o si pierde? Esta noche, ¿qué pasará en mi nación si el candidato por el que yo voy gana o qué pasará si el candidato por el que yo voy pierde? Porque es otra forma de mirar cómo voy a tomar mi elección de voto. Y mi tercer aspecto, elige de acuerdo a tu conciencia, no a tu ideología. Elige de acuerdo a tu conciencia, no a tu ideología. Porque acá Dios nos tiene que cambiar el pensamiento, porque no todo lo que está bien, lo que me gusta a mí está bien. Después de haber orado por nuestra nación pidiendo perdón por los pecados, después de haber examinado a mi candidato a la luz de la palabra y haber elegido uno que se acerque más a mis principios, nos queda la responsabilidad de actuar conforme a los principios que tenemos, no de acuerdo a mi gusto. Ay, porque es que a mí no me gusta ese candidato porque tal cosa. No, es que no es que si te guste o no te guste, sino cuáles son los principios de Dios. Principios de Dios que esa persona defiende. Porque pecado, escúcheme, pecado no solamente es hacer cosas malas. Eso no solamente es pecado. También son pecados cuando nosotros somos negligentes por indiferencia o por omisión. Santiago es un texto que me gusta mucho, que habla acerca de depender de Dios. Y dice, empieza más o menos, miren los que van a decir hoy, mañana iremos, negociaremos, ganaremos plata, cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque no sabemos, cada día tiene su afán, nuestra vida es como neblina que aparece, después desvanece. Dice, en lo cual deberíamos decir, si Dios quiere, haremos y esto y aquello. Y al final de eso, al final dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuidado porque tu voto es una decisión también espiritual. Porque si tú sabes hacer lo correcto, yo no sé cuántos tengan a Nancy Parra en su WhatsApp, pero ella colocó un estado. Y en el estado ella colocó que la mosca, creo que era, o estaba brava con la cucaracha, o la cucaracha con la hormiga. Yo no sé quién estaba bravo con qué. Entonces, como estaban bravos, votaron por el insecticida. Y ganó el insecticida. Y después echaron el insecticida y la mosca, la cucaracha y todos se murieron. Yo no voto por mi deseo ni por mi filiación, voto por los principios de Dios. No votamos solamente porque alguien me agrada, o no voto solamente porque alguien me desagrada. Tener a Cristo como el Señor de mi vida es defender los valores. Así que yo debo buscar un candidato que se acerque más a los valores que Dios defiende. ¿Y cuáles son los valores que Dios defiende? Dios defiende la vida, Dios defiende la familia, Dios defiende el respeto, Dios defiende la unidad, Dios defiende el bienestar común. Pero no solamente que lo defienda en palabras, sino que sus hechos realmente muestren que están promulgando la unidad, el respeto y la bendición. Porque hay algo que es bien fuerte. La persona que salga electa hoy no será el presidente de las personas que votaron por él. Será el presidente de toda la nación. Así que si sale el que yo voté, voy a estar muy contento. Si no sale el que yo voté, no estaré tan contento. Pero la palabra me dice que igual será mi presidente. No voy a decirle a mi presidente nunca.
Bueno, pero es que la palabra me dice que me someta a las autoridades. Así que sí es responsabilidad mía votar bien. Sí es responsabilidad mía ir a la urna. No es que no me importa ni que no me interesa. No, sí me debe importar y me debe interesar y tengo que ir a hacerlo. Por eso debo ser muy responsable. Ay, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá, pero ¿y su voto? ¿Su responsabilidad de ir a la urna? Su responsabilidad de decir, Señor, asumo mi deber. Escúcheme, me encontré un texto, pero escúcheme, por favor. Léalo en su casa si quiere todo el capítulo, pero yo solamente voy a tomar 4 versículos, voy a leerlos despacio. Dice Salmo 72, versículo 1 al 4. Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necios y a aplastar a sus opresores. ¿Es palabra de Dios? Lo dice la palabra. La Biblia habla de que necesitamos personas que ejerzan justicia. Ahora, este texto es una referencia en primer lugar a Salomón, al reino que iba a tener Salomón. Obviamente proféticamente apunta a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también es una guía de cuál debería ser mi oración por el candidato que yo voy a tomar. Una persona que ejerza justicia, una persona que traiga prosperidad, una persona que genere economía. Porque escúcheme, no solamente será culpable el gobernante que lo hace sin justicia y equidad. No solamente es culpable él. Tan culpable como el gobernante que ejerce sin justicia y inequidad son las personas que lo eligieron. Ay, no, pastor. No, sí, pastor. Porque por eso nos dan el deber y el derecho de votar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Porque yo tengo que asumirlo en ese sentido. Así que es una responsabilidad compartida entre quien gobierna y entre quien elige. Y ya he dicho que no elijo de acuerdo a lo que me enseñaron, a lo que me ha gustado toda la vida, sino que elijo de acuerdo a lo que la palabra me dice. Por eso la palabra dice, Proverbios 11:21, los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Y déjeme, se lo explico despacio. Los malvados seguramente recibirán castigo. No está hablando del castigo como consecuencia. ¿A qué me refiero? Usted me ha escuchado hablar muchas veces de que cuando el niño está inquieto y la mamá le dice, no salte que se va a caer, no salte que se cayó pan. Le dije. Y lo que he dicho es, no es que la mamá lo maldijo ni nada, sino ella le advirtió que se iba a pegar. No ese es el castigo el que está hablando acá. Aquí está hablando del castigo de Dios, de juicio de Dios por haber actuado injustamente. Pero la segunda parte dice, pero los hijos de los justos serán liberados. Ahora usted y yo fuimos justos, justificados en Dios. Pero ahora le pregunto algo, ¿la justicia que va en nosotros fue una justicia de impunidad? O sea, Dios fue impune y dijo, ay, bueno, se portó mal, pero bueno, dejemos así, borrón y cuenta nueva. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Recuerden que hay un problema, esto lo hablamos teológicamente, no un problema, sino un conflicto que tenía Dios. Dios no podía hacer amor y justicia al mismo tiempo. Porque si Dios era amor y hubiera dicho, no, les perdona sus pecados, ok, nos perdonó, pero dejó de ser justo y deja de ser Dios. Ah, cosa caramba. No, entonces listo, va a ser justo. Imagínense que Dios sea justo con nosotros. Condenación para todos. Entonces Dios es justo, pero deja de ser amor. Bueno, ¿cómo hizo para conciliar eso? Mandó a su hijo a la cruz. ¿Sabe de qué me habla eso? De qué tan importante es para Dios la justicia. Que Dios no deja pasar al malvado su pecado. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos es que nos hemos acostumbrado a dar gabelas, a perdonar. Y perdónenme, hay una expresión que utilizamos a veces, pero nos ven la cara a veces. Porque entonces no, ahora sí en serio, ahora sí quiero de verdad. No, dice la palabra que debemos tener esa justicia. Así que Dios quiere
que tengamos un gobernante que no admita la impunidad. Y viene mi última pregunta. ¿Mi elección promueve la justicia que Dios demanda? ¿La elección que yo voy a tomar hoy promueve la justicia que Dios demanda? Porque les digo ya terminando esto, es tu elección, es tu responsabilidad. Nadie, ni un pastor, ni un líder, ni tu papá, ni tu mamá, nadie te puede imponer, coaccionar, imponer la decisión que tiene, no. Pero recuerda que no simplemente es elegir a alguien por elegirlo. No es elegir porque tengo simpatía con la persona. No es elegir porque me conviene esa persona. O no es elegir porque rechazo al otro y me cae mal y lo va a sacar la lengua votando por el contrario. Es una elección que es de responsabilidad porque tiene un contexto espiritual. Porque la decisión que yo tome hoy afectará a mi familia, afectará mi economía, afectará la seguridad de la nación, afectará el bienestar y los principios espirituales que tenemos, los afectará. Porque el gobernante que hoy salga electo tomará decisiones sobre esta nación y la iglesia está contenida en la nación. Sí es cierto que la palabra dice que somos extranjeros y es cierto que esperamos el reinado de Dios, pero mientras tanto estamos acá en esta tierra y las decisiones que tome el político, el presidente de turno, serán las decisiones que nos afectarán a todos. Así que sí, es tu elección, pero también es tu responsabilidad. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ora y pide a Dios. Si ya votaste, nada que hacer. Espero que hayas votado bien. Pero si no has votado, dile, Señor, yo hoy me levanté orando, he estado orando. Cuando llegué al puesto de votación oré. Cuando me pone, Señor, que más votos vengan, porque es lo que yo pienso. Pero no es para ti, no es lo que yo diga, es lo que Dios te diga, es lo que Dios te muestre. Y respondes a estas preguntas que te dice. He pedido primero perdón por mi nación. ¿Qué pasará esta noche si mi candidato gana y qué pasará si pierde? Y en tercer lugar, ¿cómo el candidato que yo elija va a hacer que la justicia de Dios sea la que realmente reine en esta nación?